El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Hechos capítulo 3, del verso 19 adelante, dice: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. A este Jesús ciertamente es necesario que el cielo lo reciba arriba, hasta los tiempos de la restauración de las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Fíjense que estos versículos hablan de los tiempos de refrigerio y tiempos de restauración. Hay etapas cuando Dios refrigera, refresca a su pueblo. Y también hay etapas cuando Dios restaura verdades y ministerios que se han perdido por causa del pecado, la negligencia, el abandono, el desgano, la flojera y la tradición. Y estamos viviendo en un tiempo de restauración, de restitución del ministerio apostólico a la iglesia. La palabra restitución significa reconstruir la salud. Puede ser reconstruir la salud, puede ser reconstruir el hogar, la organización, o simplemente restaurar otra vez a su origen. Dios quiere traer restauración y restitución a nuestra vida, tanto en las áreas personales como en las áreas del ministerio. Y solamente Él puede ayudarnos a identificar esas áreas, y una vez identificadas debemos ponernos a disposición de Dios para trabajar en la restauración. Ya sabe que la restauración, el Espíritu Santo hace su parte, pero el creyente tiene que hacer su parte. Así que una vez identificado esto, debemos ponernos a disposición de Dios para trabajar en esa área, reparando, reconstruyendo, rehabilitando dentro de nosotros lo que está torcido y equivocado. El cambio es necesario. Restaurar significa volver a la existencia, volver al uso, restablecer. Restaurar la condición original es como devolver, reemplazar, restablecer, reinstalar, revivir, volver a llamar a la vida y retornar, reconstruir a una forma original. Si se va a devolver o restablecer o reinstalar, esto significa que hubo un desviamiento, hubo un abandono del diseño original. Y si no hay una constante renovación y superación y progreso, las cosas inevitablemente, irremediablemente se van a deteriorar, van a decaer, van a declinar. ¿Y sabe por causa de qué? Por la negligencia. Ahora vas a ver por qué no debe ser negligente. Porque si usted es negligente, usted va a declinar en la fe. Si usted es negligente, usted va a ir en retroceso en vez de aumentar. Si usted es negligente en leer la palabra, usted nunca conocerá al Cristo de la gloria. Nunca.
no hay oración que valga. No hay asistencia a la iglesia que valga. Si usted no lee la palabra, porque la palabra es Cristo, usted nunca conocerá verdaderamente a Cristo. ¿Y sabe qué? No basta con decir, me gusta ir a la iglesia, me gusta ir a escuchar. Usted tiene que aprender a tener una relación personal con su Creador. Todos quieren ir al cielo, pero van a tener un gran chasco a la llegada, porque resulta que van a estar parados junto a Él y no lo van a conocer. ¿Por qué? Porque nunca leyeron la palabra. Es como si Él estuviera aquí parado y usted en el cielo buscándolo y Él parado ahí, pero como no lo conoce, no lo puede reconocer. Entonces quiere decir que ese no es su lugar, porque usted fue negligente con lo que Dios le dio. Si querés ir al cielo, conoce al Cristo de la gloria. Entonces la restauración se hace necesaria. ¿Para qué? Para corregir y para cambiar la situación en que estás. Una persona cuando compra una casa sabe que si no le hace mantenimiento, la casa se va deteriorando. Comienzan las goteras, se caen los pedazos de estuco de techo, las paredes se ponen mohosas, húmedas, y algunas veces hay que tumbar todo abajo, porque es más económico reconstruir que volver a parchear. Peor si la casa se ha dejado cerrada. Y la gente que se envuelve en ese proceso de reconstrucción, ¿brega o no brega? Brega. ¿Gasta o no gasta? Invierte tiempo, pero también va disfrutando de los resultados de la restauración. Porque a medida que va acomodándose la casa, uno va diciendo, quedó bonito. No se parece a lo que estaba. Entonces la iglesia necesita restauración porque cada uno de nosotros somos el resultado de la misericordia de Dios. Y Él no quiere que vivamos deteriorados, estropeados, dañados, y por causa de su amor quiere restaurar en nosotros lo que necesitamos para cumplir sus planes y sus propósitos para nuestra vida en esta tierra. Los profetas hablaron de restauración. Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 23 al 25, habló de la restauración. El apóstol Pedro lo repitió en el libro de los Hechos. Y él decía, Joel decía, estén contentos, hijos de Sión, y regocíjense en el Señor su Dios, porque fielmente Él te ha dado la lluvia temprana. Y Él mismo, que te dio la lluvia temprana, hará descender sobre ustedes la lluvia tardía. Y Él mismo dijo, yo restauraré para ti los años que comieron la oruga, el gusano, el pulgón, el bicho, es un bicho, un parásito, el saltón, son los saltamontes, y la langosta es el grillo, que era una plaga en las cosechas de Israel. Mi gran ejército que envié contra ustedes. ¿Quién lo mandó? Dios mismo lo envió. ¿Para qué? Para hacernos mirar hacia arriba. Joel declaró una parte de lo que ocurriría en los últimos días. Y eso es precisamente lo que estamos experimentando ahora, los inicios del más grande derramamiento del Espíritu en el mundo jamás conocido. Hoy hay más creyentes llenos del Espíritu que en cualquier otra época de la historia. El ministerio apostólico está siendo sacado a luz para enseñar lo que es verdaderamente el reino de Dios y cómo debe funcionar ese reino en el mundo entero. Hay mucha gente que lo rechaza, pero es sencillamente porque no lo entienden. Pero muchos otros lo están abrazando y han comenzado a caminar en ello, y esto es una nueva frescura del Espíritu
y son las cosas que Dios está haciendo ahora. Dios no solamente está restaurando el ministerio apostólico a la iglesia, sino también está restaurando los años perdidos por la ausencia de este oficio en la iglesia. En otras palabras, las cosechas de alma que estuvo perdida durante esos años se recuperará en este tiempo. Y veremos multitudes. ¿Cuántos ya están soñando con lo que viene? Las multitudes entrarán al reino como resultado de que el Espíritu Santo está morando en la iglesia en estos tiempos. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿Y qué sos vos? La iglesia, el templo, la casa donde vive el Espíritu Santo. Entonces tienes que tener el cuidado de vivir limpiando tu casa. Por eso dijo el profeta Isaías, este pueblo es un pueblo saqueado, despojado, asaltado, pisoteado, humillado, maltratado. Todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, puestos por despojo, no hay quien los libre, son despojados y no hay quien diga restituid. Ahora la iglesia debe ponerse de pie y reclamar por una restauración auténtica. Y esa restauración viene por el don de la enseñanza. Porque el ministerio apostólico va acompañado de la maestría, del don de maestro, de la enseñanza, para darle de comer a la gente de a poquito o mucho hasta que aprenda a comer y masticar la palabra, porque la iglesia no puede vivir tomando leche. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que comer palabra, la iglesia tiene que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense en esos niños que viven tomando leche, ya están así grandotes y los dientes negros llenos de caries, puro leche, no comen comida. Así están muchos creyentes en la iglesia con los dientes llenos de caries porque solamente viven tomando leche. Entonces la iglesia debe ponerse de pie y reclamar por la restauración, porque esa enseñanza va a sacar a la gente de las cavernas, va a sacar a esa gente de las cárceles, porque para eso nos ha llamado el Señor, para alcanzar niveles de libertad. Así que después de que los primeros apóstoles murieron, unos pocos años más, y el ministerio apostólico prácticamente desapareció. Por eso es que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia lo que pasaría después de su partida, lo que pasaría después cuando él muriera, cuando él ya no estuviera presente. Y les dijo en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 29, estaba el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, porque yo sé, decía él, que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos, dijo él, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, malignas, retorcidas, para arrastrar, remolcarse, atraer, acarrearse tras sí discípulos. Y es que el Señor Jesús dijo que en la iglesia había el trigo y ¿qué más? La cizaña, y que crecerían juntos. Y cuando le dijeron las arrancamos, no, dijo él, déjenlas crecer juntos. Porque pueden arrancar el trigo junto con la cizaña. Por lo tanto, uno tiene que asegurarse de ser lo mejor del trigo.
Entre el segundo y el tercer siglo, la iglesia dio un viraje. Se desvió hacia las ceremonias y la tradición. La falsa enseñanza casi los apartaron de la verdad. Por eso les repito que es muy importante la enseñanza, el estudio de la palabra, la preparación, porque la ignorancia hace que los creyentes perezcan. Poco a poco la iglesia se fue alejando de la enseñanza verdadera, de la práctica apostólica. Y posteriormente, en la época de la Reforma Protestante en el siglo XVI, fue común despertar para sacar a la iglesia de las tinieblas, de la oscuridad, de la confusión, donde había estado sumida por varios siglos. El ministerio apostólico es perpetuo. El oficio apostólico es perpetuo, nunca debió de cesar, fue destinado como un oficio eterno, duradero en la iglesia a través de los tiempos. Así lo entendieron los apóstoles en la Escritura. Por eso es que ellos, cuando Judas murió, cuando él se suicidó, ellos fueron al Salmo 109:8, que dice, sean sus días pocos, porque murió joven, y tome otro su oficio, su faena. Así que cuando ellos vieron la necesidad de reemplazar a Judas, ellos fueron a la Escritura, al Salmo 109:8, y hicieron una elección. Porque quedaron solamente 11 y por guía del Espíritu Santo eligieron el que tomaría el lugar de Judas Iscariote. Porque ellos entendieron por la palabra del Señor que otro debía tomar ese lugar. Y así quedó establecido como un principio bíblico concerniente a los oficios ministeriales. Cada generación es responsable de orar y creer a Dios para suplir el oficio dejado por la generación anterior. No es la voluntad de Dios que los oficios de la iglesia permanezcan vacantes, porque cuando hay vacancia de oficios ministeriales en la iglesia, la misma iglesia sufre. Y lo estamos viendo, porque la iglesia necesita de esta unción apostólica para poder crecer. Fíjese que las constituciones democráticas han sido sacadas de la Escritura y prescriben un oficio ejecutivo de un presidente. Y ese debe ser ocupado de generación en generación. O sea, que cuando un presidente deja vacante su oficio, otro lo reemplaza por elección o por nombramiento. Si el presidente muere mientras está en ejercicio, hay un orden de sucesión. ¿Quién sería en ese caso? El vicepresidente asume la función, debe ocupar ese lugar y esa misma verdad se aplica a la iglesia. O sea que el oficio del apóstol estuvo vacante por mucho tiempo por causa de la incredulidad, de la duda, de la malicia y la tradición de la iglesia. Pero hoy está siendo suplido el oficio por aquellos a quienes el Señor ha escogido y nuestra doctrina está siendo corregida. Porque los que no quieren aceptar estas cosas se están quedando atrás. Entonces el ministerio apostólico es perpetuo, es permanente. Aunque los apóstoles primero murieron, el oficio no murió. Los 12 son los apóstoles del Cordero. La iglesia después de los 12 eligió a otros apóstoles. Eligió a Matías, eligió a Pablo, a Bernabé, a Santiago, el hermano de Jesús, a Junia, que era una mujer, porque los apóstoles son oficiales de la iglesia.
Ellos no son oficiales solamente, sino que ellos tienen un trabajo de importancia, un trabajo ejecutivo, y los ejecutivos tienen autoridad para ejecutar comisiones. En vista de que la comisión de la iglesia es apostólica, la iglesia entonces necesita ¿qué? Apóstoles. ¿Con qué don? Además del apostolado. Maestría, que es el don de la enseñanza. ¿Para qué? Para capacitar a la iglesia para cumplir la gran comisión. Ejecutar quiere decir cumplir instrucciones. Los apóstoles recibieron instrucciones del Señor antes de su partida y Él les dijo, vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. No enseñen otro evangelio, no enseñen un evangelio aguado, porque el evangelio del reino es lo que quiero que ustedes prediquen en todas partes. Y con esa instrucción ellos fueron y comenzaron a enseñar cómo se debía predicar y ¿sabe qué? Alcanzaron todas las naciones del mundo antiguo conocido. Por eso fue necesario el dunamis. El dunamis es el poder y la autoridad para llevar a cabo estas instrucciones. O el mismo Jesús que le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y entonces podrán hacer ese trabajo porque van a recibir poder y autoridad. Ejecutar también significa producir fruto, acabar, recibir, realizar el ministerio apostólico es una parte muy importante para la gran comisión. Si usted ve la Biblia, va a ver a los apóstoles yendo de un lado a otro a levantar iglesias. Los apóstoles eran los que levantaban iglesias. ¿Y por qué nombraban obispos tan rápido o ancianos en las iglesias? Porque ellos ya estaban instruidos en la palabra de Dios. Si la iglesia no tiene poder, si la iglesia no tiene autoridad apostólica, no podrá llevar a cabo las instrucciones dejadas por su maestro. Es por eso que la restauración de este ministerio es absolutamente necesaria para su misión en la tierra. Por eso es que Dios lo ordenó así. En la iglesia todo este orden de restauración ocurrió al revés, de atrás para adelante. Primero vino la restauración de los evangelistas, después vino la restauración de las lenguas, después vino la restauración de las sanidades y milagros que acompañaban al ministerio evangelístico. Luego vino la restauración de la maestría, después la restauración de los profetas y de último la restauración del oficio apostólico. Esto no quiere decir que nadie caminó en el oficio hasta el 1990, donde comenzó la restauración de lo apostólico. Siempre, a través de la historia de la iglesia, hubo gente que sin el título operó bajo esta unción. Pero la plena restauración de este oficio recién comenzó a los 90. Por eso es que somos una generación privilegiada. Nos ha tocado vivir en un tiempo en el que el Señor está honrando el oficio del apóstol y está derramando su gloria sobre él en esta hora. Y cuando nosotros aprendamos a honrar lo que Dios honra, vamos a recibir la bendición y la plenitud que el Señor ha reservado para la iglesia en los últimos días. Con la restauración del oficio del apóstol hay una restauración de la doctrina apostólica, una revelación, un gobierno, una audacia. Por eso es que el profeta Ageo dijo, la gloria de la casa postrera, que es la iglesia, será mayor que la primera. La gente le tiene miedo a estos ministerios, principalmente al apostólico y profético. Pero ¿sabe cuándo le tiene miedo? Cuando tiene cola de paja.
¿Por qué? Porque se olvidan que estas unciones son para edificar la iglesia y darle el único fundamento que tiene, que es Jesucristo. Porque no se puede poner otro fundamento. El mismo Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Piense un ratito, ¿cuál sería nuestra parte? ¿Qué es lo que Dios está demandando de nosotros? Que seamos odres nuevos. Los odres viejos no pueden contener lo que Dios está haciendo ahora. ¿Qué era un odre? Un odre era una bolsa de cuero donde se colocaba el vino. Y el odre tenía que ser lo suficientemente flexible para que cuando comiencen los gases de la fermentación no se reventara el cuero y se perdiera el vino y se perdiera el odre. Entonces hay una demanda de Dios para que nosotros seamos esos odres nuevos para poder ser llenados de lo que Él tiene para este tiempo. Debemos ser un pueblo que asimile, que estudie, que se instruya, que aprenda a oír lo que Dios está haciendo ahora. Hay miles que no responden al llamado apostólico por temor de dejar la iglesia o por ser censurados. Pero Jesús dijo, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? El Señor Jesucristo. Dios es un Dios progresivo. La revelación también es progresiva. Cuando uno viene a la fe, recibe una revelación. Si comienza a caminar en esa revelación, a los 5 años, nadie lo conoce a usted porque ha habido una transformación adentro. Pero si usted no quiere caminar en eso, a los 5 años está más perdido que lo que empezó en la fe. La revelación de Dios es progresiva cuando nosotros caminamos en Él. Y el Espíritu Santo te está animando, diciéndote, da el paso. No te quedes ahí. La decisión es tuya. ¿Quieres ser parte de lo que Dios está haciendo? Da el paso y avanza. ¿Cuántos quieren? A ver, póngase de pie. Dios no viene a su vida para hacerle daño. Jamás vendrá a su vida para hacerle daño. Vendrá para hacerle bien. Vendrá para demostrarle cuánto le ama. Vendrá para decirle que años ha estado esperando por usted. Vendrá para decir que le entregó su vida para que usted sea libre y pueda vivir la vida victoriosa de los que le aman. Así que si quiere repetir conmigo, hágalo. Padre, yo reconozco que necesito un cambio de mente y sé que ese cambio viene por la transformación de mi mente. Y sé también, porque he escuchado muchas veces, que la transformación viene por tu palabra. Pero hoy quiero tomar una decisión para un cambio, Dios. Yo quiero dar un paso de fe, quiero estudiar tu palabra, quiero instruirme, quiero aprender lo que tú estás haciendo ahora. Quiero responder a tu llamado. Y cuando esta iglesia que soy yo sea edificada por ti, las puertas del infierno no tendrán poder contra mí. Gracias, Dios, porque eres un Dios progresivo. Gracias, Dios, porque me vas a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.